todo queremos dar constancia que en la mañana de hoy se ha conocido formalmente el fallo de la sentencia en el denominado caso New Business. Este fallo no está ejecutoriado, es decir, este fallo va a ser recurrido por la defensa de Ricardo Martinelli y se agotarán todos los recursos y las incidencias que fueran necesarias para garantizar los derechos del señor Ricardo Martinelli. El fallo conlleva una confirmación de una información que dio un medio de comunicación, una editorial, competencia del editora Panamá América el día jueves de la semana pasada y fue replicada posteriormente por otro medio de comunicación social. Es lamentable que se haya tenido la posibilidad de dos situaciones y anomalías en el trámite correspondiente. Primero, que se haya filtrado una información, o dos, que sectores terceros lejanos de la justicia hayan tenido injerencia sobre el contenido del fallo. Incluso es grave la situación de que conlleva implícitamente la afectación del ejercicio de la libertad de expresión, afectando a 3 medios de comunicación en consideración a una decisión judicial que, reiteramos, no está en firme. El hecho de las contradicciones que conlleva el mismo fallo serán dilucidadas a través del recurso de apelación. El recurso de apelación, hay el término de ley para anunciarlo y para sustentar el mismo. En el caso correspondiente a nuestro representado, ni a ninguno de los fondos que se están o que fueron objeto del expediente guardan relación con delito alguno y específicamente con delitos relacionados con la administración pública. Es falso que se hubiera relacionado ninguno de los fondos, y más específicamente los fondos aportados por Ricardo Martinelli Berrocal. Se ha demostrado el origen lícito y el perito de la propia Fiscalía así lo concluyó en su intervención. Por tanto, no podemos dejar de hacer énfasis la indefensión que se tuvo durante el proceso de no atender las incidencias presentadas por la defensa. Uno, en el sentido de la incapacidad por COVID del abogado defensor en ese momento, el licenciado Luis Eduardo Camacho González, y otro, tampoco aceptar las disposiciones de obligar a los testigos a comparecer dentro de un término de 5 días a partir de la fecha que hubieran sido citados. Esta situación de este proceso judicial no debe afectar que la candidatura de Ricardo Martinelli Berrocal está en firme y está siendo parte del proceso electoral. Ningún fallo judicial en esta instancia puede ni debe afectar la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli Berrocal. Es lamentable el manejo que se ha dado a la figura de testigos protegidos y a la figura de la homologación o acuerdos que se han utilizado, incluso han sido valorados contrarios a derecho. No es posible que todas las personas que comparecieron defendieron la licitud de sus fondos, y tal como lo refiere el propio fallo, se habla de aportes de terceros, pero simplemente se ha querido vincular a Ricardo Martinelli Berrocal con situaciones que él no tiene ninguna relación y que matemáticamente no coinciden. Principalmente recordamos que la venta de la editora Panamá América
tal como lo dijeron sus vendedores, no se hizo ni se negoció con nuestro representado, quien era parte y aportaba. Igualmente, si alguno de los aportantes tuvieron alguna relación con el gobierno a nivel de contratistas, ninguno tiene sentencia o relación o audito que refiera existencia de bienes productos de algún hecho ilícito. Vuelvo y reitero, es lamentable que incluso se esté afectando a una empresa que ni siquiera fue parte del proceso. Editora Panamá América en ningún momento fue citada, compareció o fue vinculada ni siquiera por la Fiscalía. Hoy en día sus operaciones están siendo objeto de un pronunciamiento en la cual la persona jurídica jamás fue llamada al proceso y los aportantes que fueron cuestionados, ninguno refiere existencia de ilícito. Más aún, Ricardo Martinelli, tal como lo dijeron los miembros de las instituciones bancarias, no guardaba relación con la cuenta de New Business, que fue el objeto principal de medio instrumental de tres personas que promovieron la compra del Panamá América y que nuestro representado efectivamente aportó su fondo. Por otro lado, no vamos a hacer otros comentarios en cuanto a la desproporcionada significación de la multa, que ni siquiera guarda relación con los montos que nuestro representado, a través de las pericias correspondientes, demostraron su licitud. En este sentido, la defensa sí quiere hacer un llamado al órgano judicial y al Ministerio Público de que no puede ser posible que quede en referencia a un trámite legal como es el de una sentencia, el hecho de que terceras personas hubieran podido intervenir, no tan solo manejar la información, sino tener incidencia sobre el contenido de una sentencia. Eso no puede ser avalado por los superiores correspondientes. Por otra parte, la defensa insistirá en las incidencias correspondientes. Reiteramos, Ricardo Martinelli vino a la República de Panamá con un principio de especialidad. Ricardo Martinelli, en el momento que el diputado Arrocha, en un foro político, hizo las denuncias que sirvieron para iniciar, por órdenes de alguien del más arriba, las investigaciones correspondientes, era diputado del Parlacén y la única autoridad que podía investigarlo y juzgarlo era la Corte Suprema de Justicia. Ricardo Martinelli no se le respetaron sus derechos constitucionales y legales desde el momento en que, luego de que logra demostrar su inocencia en el caso de Pinchazo, por el cual fue traído a la República de Panamá, es que entonces el Ministerio Público activa vía el proceso inquisitivo este caso, igual que el caso Odebrecht, pero que el sistema penal acusatorio en reiteradas ocasiones ha concedido a Ricardo Martinelli el principio de especialidad. Frente a todos estos hechos, sí, la defensa ve con preocupación la premura y la injerencia por encima de la ley. Dos, el ataque a la libertad de expresión, que en momentos de un periodo electoral se está afectando a 3 medios de comunicación social por intereses de afectar una candidatura presidencial de Ricardo Martinelli Berrocal. Por otro lado, las acciones de las empresas entregadas por los propios beneficiarios demuestran que Ricardo Martinelli nunca fue titular de las acciones que el tribunal hoy ha querido relacionar con acciones ilícitas. Es decir, no es posible que se condene a una persona por el delito de blanqueo de capitales cuando los dineros aportados por él mismo fueron lícitos. Y más aún, el propio fallo reconoce
la no existencia de delito precedente y ni siquiera actividad ilícita precedente. Este pronunciamiento del tribunal, que es lógico, va a ser sometido a debate. Entendemos que por parte de la defensa en los próximos días y en el término legal nosotros sustentaremos los recursos ordinarios correspondientes. Eso es en primera instancia lo que queríamos expresarle y aceptamos cualquier pregunta en este momento. ¿Sí? Carrillo, en la razón de la ex noticia, dos preguntas. La primera, ¿qué tipo de precedentes marca el conocimiento de este fallo? Y la segunda, si en su experiencia es normal que un fallo, en un expediente tan extenso, tiene un fallo en tan corto tiempo. Bueno, en cuanto a lo primero, quedó evidenciado que un medio de comunicación social, editorial, tenía la información. Desconocemos si participó en la confección del fallo o fue filtrada la noticia o era el pedido que se hizo a través de ese medio. Eso es lamentable, eso es violatorio de los básicos principios de derecho, es reprochable totalmente. Segundo, en cuanto al término, es especulativo, pero lamentablemente también se suma como ingrediente a cuestionar la legitimidad del fallo. ¿Por qué? Porque este tribunal, al momento en que se dio el inicio del caso, ni siquiera existía el juzgado 18, que fue el que al final se convirtió en segundo liquidador. Peor aún es que un tribunal creado con posterioridad a los hechos sea el que se haya pronunciado ya en condición de juzgado segundo liquidador. Pero todos estos elementos demuestran algo. El juzgamiento del denominado caso New Business no fue garantía de los derechos de Ricardo de Martinelli ni de los otros coimputados que ahora están condenados. Segundo, va a quedar la mancha de la corruptela que significó la manipulación de los testigos protegidos, donde uno de los testigos ni siquiera sabía quién era su abogado y negó quién era su abogado. Si no había nada que ocultar, ¿por qué mentir? Y eso tampoco fue valorado por el tribunal. Nosotros sentimos que la juez segunda tuvo la oportunidad de demostrar y sanear y no permitir la manipulación del sistema judicial por parte de intereses muy particulares. Lo lamentable es que no hay manera de justificar atentar contra un medio de comunicación social que no ha participado. ¿Cómo se va a afectar EPASA si ni siquiera fue llamado al proceso y ahora se le está decomisando los bienes? Entonces, nosotros esperamos que esto sea corregido en segunda instancia y eso sí, agotaremos todos los recursos legales sobre esa materia. ¿Alguna Castillo, Telemetro, quisiera que me reiterara el tema de la candidatura, si esta sigue en pie o si se vería empañada por el fallo de la Corte? Jurídicamente está en firme y ejecutoriada. Está eso conforme el calendario electoral. Ya los abogados que manejan el tema electoral de la candidatura del señor Ricardo Martinelli lo harán, pero jurídicamente, en el caso nuestro, que es la materia penal, no afecta la candidatura de Ricardo Martinelli Berrocal. Si se va a tratar de utilizar el proceso penal como un instrumento para afectar la expresión electoral, créame que eso sería una actitud criminal que deberá ser investigada oportunamente. El sistema de justicia no debe seguir coyunturalmente sirviendo intereses, y eso es lo más lamentable. ¿Ustedes creen que era necesario que un periódico publicara el contenido de un fallo el día 13 cuando el fallo tiene día 17 y que otro periódico lo haya replicado 2 días antes del día 15? O sea, ustedes como medio de comunicación deben ser o son testigos y deben ser actores de que la libertad de expresión como bien supremo no debe ser afectado ni aún en coyunturas políticas. Si ni siquiera podemos aceptar que se afecten intereses electorales o la expresión de un calendario electoral, y peor aún, la libertad y la integridad de una persona que luego de salir absuelto
violándose su principio de especialidad, se le mantiene arraigado a un proceso judicial, violándose las garantías que a él mismo le notificó la República de Panamá cuando llegó y le dijeron que tenía derecho al principio de especialidad. Entre otras consideraciones, esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo estarían presentando las apelaciones? ¿Sería uno, serían varios casos? ¿Cómo va a ser eso? La apelación es una en el sentido de que es la defensa. Es en el término legal, luego de la notificación y 5 días después hay para el término para sustentar. Fuera de eso hay que hacer las tramitaciones correspondientes. Reiteramos, vamos a advertir a nivel local e internacional la violación de los derechos fundamentales de Ricardo Martinelli Berrocal. Se ha dicho que a nivel local quedan 2 instancias, el Tribunal de Apelaciones y sería entonces el juzgado en la Corte Suprema de Justicia. También se ha dicho que los términos políticos o los términos legales no van a estar más rápido que los términos políticos. ¿Qué consideran ustedes en ese sentido? Bueno, primero que todo, reitero, es lamentable condicionar un proceso judicial a términos electorales. Eso demuestra que la prioridad en este caso es una carrera entre los términos de ley y los términos del Código Electoral. Eso es lamentable, porque ya eso desnaturaliza y estigmatiza que lo que se haga en este proceso va a ser visto bajo el cernidor de un interés electoral. Pero definitivamente la defensa va a agotar todas las instancias. Lo que tú me has dicho, esos son los recursos ordinarios. Créeme que la defensa va a hacer valer vía incidental, vía extraordinaria y en todas las formas los motivos por el cual esto debe ser corregido, e incluso no hay garantía de un fallo mientras que se siga contaminando, ya no tan solo con lo electoral, si ni siquiera se les respetará a ustedes como libertad de expresión. Es decir, hasta dónde están dispuestos a violar la ley para buscar un objetivo electoral. Ya afectaron la independencia judicial, ya afectaron los derechos de Ricardo Martinelli. Van a afectar, además del proceso electoral, el derecho a libertad de expresión y hasta dónde estarán dispuestos para lograr un resultado. Nosotros, vuelvo y te repito, vamos por la parte legal penal, en derecho. Y en derecho es inaceptable que se estén dando a traspié decisiones, actuaciones en base a un calendario electoral. Por eso te lo adelanto, la discusión en el fondo, nadie lo objeta. Los fondos de Ricardo Martinelli eran lícitos, fueron aportados. Un grupo familiar vendió el periódico. Ahora, históricamente no es la primera vez que pasa es objeto de un comiso de esta naturaleza, vía judicial. Entonces, es lamentable que ni siquiera haya originalidad en el momento de hacer estas actuaciones. Yo sí creo que le queda un gran reto al órgano judicial de garantizar la independencia y que Ricardo Martinelli, como cualquier otra persona, se le respeten sus derechos. Vuelvo y te repito, quizás ahora mismo lo que ustedes más tengan de prioridad es cómo afecta esto en el proceso electoral. Ya eso demuestra que estamos mal. Aquí lo principal sería cómo es posible que a una persona inocente la hayan condenado para buscar un fin. Y ese es un problema que tenemos que convivir y tenemos que hacer nuestro rol. En el caso de los abogados, haremos nuestro rol agotando los recursos. Aquí no se han limitado ni se han respetado ni los derechos de la presunción de inocencia, ni tampoco el tratar de que intereses presionen una decisión. Es lamentable, históricamente se verá. Este no es siquiera el momento de discutir, volvemos a repetir, que tú estés tratando de decir que hay blanqueo de capitales cuando los testigos de la fiscalía dijeron mis fondos fueron lícitos y a mí nadie me ha investigado. Entonces, ni siquiera podemos entrar en eso. Entonces, si no hay base para una situación jurídico-penal, el hecho del mismo fallo lo demuestra. Ahora nosotros agotaremos los recursos inherentes. Doctor Carrillo, en ese mismo sentido, entonces debo entender que no solamente son 2 recursos los que quedan por delante conforme a las 2 instancias
Bueno, al final yo quizás no te voy, al final no te voy a decir toda una guía de estrategia jurídico penal. Lo que sí te voy a dar una conclusión. Ricardo Martinelli va a correr porque jurídicamente el caso penal no va a incidir en el proceso electoral. Eso es la previsión legal que te puedo concluir. ¿Por qué no va a incidir? ¿No alcanza el tiempo? ¿Es lo que me quiere decir? No, porque es un hombre inocente que si quiere condenarse solamente por el tiempo, estamos invirtiendo los papeles. Aquí no se trata de un proceso penal para que Ricardo Martinelli no corra. Aquí se trata de un proceso penal para ver si hubo un delito, quiénes son los responsables y quiénes son culpables o no. Si tú quieres traer, o si se quiere traer como prioridad lo electoral, créanme, mañana ustedes serán los que van a responder porque no exista libertad de expresión. Entonces yo creo que es importante por lo menos preguntarse cómo una empresa puede ser afectada si nunca fue parte en el proceso. Póngase a pensar eso. ¿Por qué PASA es afectada? Porque 3 personas dijeron en el estrado que sus fondos lícitos, que uno de ellos dijo que se los había prestado su padre, se aportaron a una empresa editorial. Si hubieran dicho, yo me robé esta plata y la puse en Panamá América, quizás estuviéramos discutiendo si Ricardo Martinelli tuviera algo que ver. Pero los testigos dijeron, mi dinero era lícito. Pongan las grabaciones y ninguno de los testigos que subieron al estrado, que son testigos no nuestros, de la fiscalía, fuera de los testigos protegidos, que de verdad es lamentable y yo siento, ¿ustedes creen que en las condiciones de que una persona niegue quién era su abogado porque era pariente de una fiscal, ¿ustedes creen que eso es normal para juzgar a cualquiera persona o a un expresidente? ¿Usted no les llama más la atención eso? Que era en el mismo piso donde se hacían las declaraciones. ¿Queremos tirar morbo o queremos buscar estabilidad? Ahora, yo sí se los garantizo, la defensa va a agotar. Y para el 5 de mayo del 2024, la situación jurídico-penal de Ricardo Martinelli o se habrá aclarado declarándolo inocente o estará siendo debatida. Pero en ningún momento afectará su postulación y su candidatura. Abogado, ¿cree que el fallo o la jueza pone en riesgo el sistema bancario panameño? Mira, el fallo tiene trascendencia de muchos tipos. El sistema financiero local está muy cuestionado. Tenemos una visita en los próximos meses de las autoridades internacionales. Este fallo, lo que más afecta al sistema financiero es la no seguridad jurídica. Tú no puedes tener un centro financiero fuerte cuando estás afectando a comerciantes, a cuentavientes o a una empresa de la expresión pública por actos por encima de la ley. Si aquí hubiera un delito precedente, una condena, una acusación, algo, o alguna de las personas hubiera confesado, sí, yo me robé este dinero, lo puse, estuviéramos teniendo una discusión que Ricardo Martinelli no tiene nada que ver con esos fondos. Lo peor aún, Ricardo Martinelli demostró la licitud de todos sus fondos, los cuales tenían más de 15 años de haberse constatado el origen de los mismos. Ricardo Martinelli no se le relaciona con ningún dinero ilícito o producto de delito alguno. Y aún así ha sido condenado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Muchas gracias, señores.